Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y vámonos de inmediato, Julián, a aprovechar el tiempo para exponer el segundo tema. Así es. Mira, la semana pasada, el domingo, no pasado, el antepasado, ya hace, ¿verdad? Como 8 días hoy. 8 días. En El Salvador ganó de nuevo el presidente Nayib Bukele. Sí. Y él dio un discurso que duró 24 minutos, en un discurso, ¿verdad? Ya como, ya habiendo ganado y esto, pues dio un discurso. Y en la parte final del discurso, él dijo algunas palabras, que es de eso que nosotros queremos hablar en este segundo segmento, porque me parecieron, o nos pareció a nosotros, que fueron palabras muy valientes y palabras que son dignas de mirar desde una perspectiva de un, bueno, valga la redundancia, desde un programa como Perspectiva. Exactamente. Por las cosas que él dijo. Y yo voy a leer literalmente, Francis. Pero antes de, dame un momentito, mientras tú buscas la lectura. Sí. Y como acabas de decir, nuestro interés no es nada político con esto. Qué bueno que tú lo dices. Es lo primero. Sí, exacto. Ellos tienen su nación y su pueblo lo eligió como presidente. Ellos decidieron por qué lo eligieron, por qué consideraron que tuviera otro mandato. Esos son asuntos ya que les interesa a ellos. Pero nosotros lo que sí nos vamos a enfocar es en algo que nos interesa bastante como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Y queremos alabar una parte de eso. Exacto. Eso es lo que nos... Qué bueno que tú lo dices, Sí. porque no, la idea de nosotros no es tocar ningún aspecto político. Lo que queremos tocar fueron las palabras que fueron muy valientes. Ustedes verán por qué. Entonces, esa introducción de Francis es muy importante. Dele. Mira lo que dijo él. Él dijo: hay que darle la gloria a Dios, porque ¿qué somos nosotros si no herramientas, todos herramientas de Dios? Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos amigos, pero déjennos creer en Dios y déjennos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Tal vez les afecta el ejemplo porque tal vez las poblaciones de esos países a las que le han metido el ateísmo empiece también o vuelvan a creer en Dios. Hay aspectos de aquí que no es todo, porque obviamente hay cosas que él dijo que nosotros no estamos de acuerdo específicamente como él la dijo, pero hay algunos aspectos que son interesantes y que sí vemos valía en esto. Primero, Francis, estamos viendo a alguien que le está diciendo a el globalismo, que es una realidad, que le está diciendo a la filosofía progresista, que es la que está detrás de todo esto de la Agenda 2030 y que quiere imponer sus tentáculos que tienen como base el anticristianismo, por ende son el fundamento de la filosofía progresista, es el ateísmo, el fundamento de la filosofía progresista es el neomarxismo, el neosocialismo. Le está diciendo Bukele, primero los está exponiendo, diciéndole, hasta eso nos quieren quitar, que creamos en Dios. Y obviamente, eso es lo que está pasando. Dentro de esa agenda que se está moviendo y que maneja la ONU y organismos internacionales, está desconstruir nuestras sociedades y sacar todo destello de Dios de la cultura occidental. Y eso, Nayib Bukele, y por eso quise empezar por esa parte primero, que para mí, en lo personal y como hemos hablado aquí, es muy valiente, porque sí hay una intención de eso, sí hay una intención de secularizar las naciones. Y Bukele le está diciendo ahí, déjennos creer en Dios, déjennos creer en Dios. Y esos países que le han metido el ateísmo, obviamente eso ha tenido una consecuencia fatal a nivel moral. Son países, muchos de esos, que son desarrollados porque alcanzaron su desarrollo gracias a la cosmovisión cristiana, ahora se han volteado
y son países que disfrutan todavía de eso que el cristianismo hizo, pero que en nivel moral ahora mismo es un desastre lo que están viviendo esas naciones. Pero producto de que ha pasado, y ya te voy a pasar en esta primera parte que he querido enfocar eso, aunque hay otras cosas que vamos a enfocar, pero quiero enfocar esta parte. ¿Qué dice el Salmo 11.3? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer los justos? Le han quitado ¿por qué estas sociedades están libertinas? ¿Por qué estas sociedades están como están y con consecuencias funestas a nivel moral y por ende social? Porque han atacado los fundamentos. ¿Y cuáles son esos fundamentos que le dieron base y que hicieron gente, como hemos dicho en buen dominicano, que civilizaron a Occidente? Fueron los principios cristianos. Y Bukele le está diciendo, ¿ustedes quieren meternos eso a nosotros? Pues no. Nosotros sí queremos creer en Dios. Darle valía a Dios en una sociedad es importante porque se le está dando valía a los valores y los principios morales que Dios muestra a través de la Biblia que permiten la buena convivencia social. Adelante. Yo tengo que decir que esta parte del discurso es un discurso totalmente atípico. Sí. Totalmente en la política. Que un político, que un presidente, en su toma de posesión, salte con esta clase de declaraciones, afirmándolas para su pueblo y desafiando a los que se oponen. Es como tú decías, hay que ser guapo. Sí. Hay que tener los pantalones bien puestos, como decimos de este lado. Porque eso no es algo que a nivel internacional le va a sumar ningún punto. Al contrario, van a levantarse más adversarios. Y él hace bien en haber hecho esto. Porque yo no sé hasta dónde él lo pueda entender. Pero lo que ha pasado con El Salvador es una obra de Dios. Sí, definitivamente. No es de Bukele, es Dios que está detrás de eso. De sanar una nación así. Nosotros oramos por la iglesia de Salvador que seguro llevaba muchos años orando al Señor para que Dios sanara esa tierra. Y me gustó eso que él dijo. Dios ha sanado nuestro país. Sí. Y me trae ese versículo. Si mi pueblo se arrodillara y se humillara delante de mí, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso vino derecho a mí. Y en el mundo de la geopolítica y el ateísmo dirán, eso es un disparate. Nosotros sabemos de qué estamos hablando y cómo Dios habla. Claro, porque es que la condición que tenía El Salvador en cuanto a la inseguridad ciudadana era alarmante. Se necesitaba un milagro. Sí, claro, porque cuando él dice Dios sanó la tierra, es hablando precisamente de eso, de que se controló el crimen organizado y de ser una nación con una altísima tasa de homicidios y demás, se redujo una cantidad impresionante. Y yo me gustaría, Francis, compartir un texto que se vincula a esto. Dele. Y cuando uno mira, por ejemplo, que ese el segundo punto que vemos ahí, que tú lo traes, de la parte cuando él dice textualmente eso, de que Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. Entonces, Romanos capítulo 13, del 1 al 4, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Fue Dios, estamos de acuerdo de que Dios fue que sanó, porque en El Salvador lo que se hizo fue aplicar este principio bíblico. Y Dios respaldó. Salió la espada a castigar. Claro, porque en estos países progresistas, esos famosos derechos
que son privilegios, Sí. muchas veces se van al lado de los delincuentes y no al lado de la gente honesta de la sociedad. Claro, hasta que no le pasa a alguien que maneja derechos y trata Hasta temas que de no derechos. le pica, hasta que la bola no le pica cerca a ellos. No le pica cerca. Y eso fue algo, ese principio, no sé si de manera intencional, apegándose a lo que dice la Biblia, él lo ejecutó, pero sí al ejecutar esto, Dios respaldó y Dios sanó. Y lo humanamente imposible se ha estado viendo en El Salvador. Eso hay que decirlo. Mire, usted puede estar aquí no estamos hablando, y te voy a pasar, Francis, Sí. pero aquí no estamos hablando de si que estamos de acuerdo con todo lo que él Que hace. si la economía, que si la política. que si No, la no, no, social, no. no, Nosotros no, estamos no. enfocándonos en este Aquí, punto. aquí. Lo que sanó la nación desde la perspectiva de que trajo que la gente pueda salir a la calle y tener un sosiego. Desde esa perspectiva, eso es algo digno de imitar. Sabes, mucha gente dice, bueno, pero tú no has ido a El Salvador para ver todo eso. Estuve viendo una entrevista de una española que tenía ese mismo sentir. Dijo, a mí me hablaban mucho desde mi país que todo lo que estaba pasando en El Salvador, que si eso era verdad, que usted no ha venido para ver nada. Y ella dijo, yo decidí ir y valientemente comencé a caminar sola por las calles hasta de noche para ver qué era lo que había. Y realmente, dijo ella, terminó. El Salvador es más seguro que mi propio país, España. Wow. Sí lo dijo. Es que la delincuencia que había y el desorden social que había en de la seguridad ciudadana en El Salvador era tan grande que rebosó el país. Hasta se importó. Las maras salieron a otras naciones. Claro, salieron. Porque era tan grande ya el fenómeno de este tipo de organización que fue exportado a otras naciones. Incluso una vez se habló de que aquí había una célula de eso. Digo, Sí, comenzamos a orar, Señor, no, ten misericordia. No que se ha hablado, que todavía se dice que hay, claro. Entonces, ya podemos ver cómo el mal se cortó desde la raíz. Y esperamos que otros gobernantes después de Bukele sigan esa misma trayectoria, Claro. que no pierdan el trabajo que se ha hecho, que le den seguimiento, porque ahora mismo, como el mismo presidente dice, el de El Salvador, y su campaña de publicidad hacia afuera, hacia el turismo, ahora mismo El Salvador es uno, si no, de los países más seguros del mundo. Y eso hay que, y entonces y esta es la tercera parte y última ya que vamos a tocar, ¿dónde es, o sea, qué él entiende que ha sido lo que ha llevado todo eso? Él dice, hay que darle la gloria a Dios. Palabras mayores. Oye lo que dice, y dice, hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos, que no demos gloria a Dios, dice, déjennos creer en Dios y déjennos darle la gloria, si así lo queremos. Porque él está viendo la presión sobre otros países, como tú dices, porque es quitar a Dios de los países para meter el sistema anticristo completo. Exacto, entonces, el reconocer eso, por ejemplo, uno ve el Salmo 47:8, dice, Dios reina sobre las naciones, sentado está Amén. Dios en su santo trono. Vemos el Salmo 96:10, dice, de sí entre las naciones el Señor reina, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible, Él juzgará a los pueblos con equidad. Gloria a Dios, el Señor es que reina. Amén. O sea, esas son palabras también que siguen ese contexto de valentía, dándole la gloria a Dios por lo que está pasando. ¿Sabe el mensaje que eso transmite a un pueblo? Porque hay que verlo desde esa perspectiva. Oye, A un pueblo como El Salvador, el impacto que eso tiene. el impacto que eso tiene de exaltar la figura de Dios. Traerle a Dios a la mente a ellos para que no idealicen a un hombre y digan, pero el mismo que hace esto y que nosotros lo vemos como un político, como un presidente, pero oye lo que está haciendo, está redirigiendo la gloria a Dios. O sea, eso viene a la psiquis del ciudadano y dice, pero Dios, Excelente. Dios en nuestro país, Dios obrando. Y déjame decirte que personalmente, tú me dirás lo que tu impresión, pero yo no he visto que él haya dicho que él es un cristiano consagrado, que visita la iglesia, que lee la palabra, que se guía por todo eso. Yo no lo afirmo. Yo no lo he visto. Porque yo no lo he visto. No lo he visto. Pero no sería la primera vez que si Dios tiene que usar un ciro, lo use otra vez, como hizo en la antigüedad. Claro. Porque Dios cuando quiere hacer un propósito en una nación, como a veces decimos nosotros, hasta el diablo lo pone de sirviente. Haga eso.
Sí. Dios no tiene límites. Y, por ejemplo, otro texto que yo creo que cabe muy bien aquí. Dice, exhorto, primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señores, nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes. De hecho, nosotros aquí en República Dominicana oramos por nuestros gobernantes. Amén. Y debemos orar por los gobernantes de la tierra. Y por ese presidente hay que orar. Porque definitivamente por sus palabras, sus expresiones, deseamos que él pueda ser una persona que busque del Señor y su familia. Y hay que orar por su seguridad física. Y de su familia. Porque lo que él ha atacado, muchos gobernantes no se meten con nada de eso, es precisamente por el miedo de la repercusión que eso tiene. O sea, hay que orar que Dios lo guarde un hombre joven, a su esposa, su familia. Debemos de orar por los presidentes nuestros también, de cada nación, cada nación de los que están viéndonos, escuchándonos. Ore siempre por su presidente, por los que van a dirigir. Miren, por ejemplo, en República Dominicana, que vamos ahora a un certamen electoral. Debemos de orar para que las personas que entren sean personas que se acuerden de Dios, porque eso es vital para que una nación pueda dar un giro y, como tú decías, para que pueda haber sanidad en la tierra. Eso es vital. Que haya una creciente gracia común. Sí. En nuestros gobernantes. Sabemos que rara vez un gobernante cristiano surge, pero que Dios ponga gracia en los que no son cristianos, como ha pasado, porque esto es una gracia. Sí, esto es una gracia. Eso no se puede discutir. Ahí hay una gracia que nosotros oramos que se expanda a la gracia suprema y mayor. Usted puede ser opositor de él, pero eso hay una gracia. Ahí hay una gracia porque él no gana favores internacionales haciendo esto, lo que se busca es mucho problema. Por ejemplo, que no vaya a pedir un préstamo por ahí que no se lo van a dar. No, claro. Porque una de las maneras como las grandes potencias chantajean a las pequeñas es, si tú no me pasas este proyecto, si tú no me apruebas esto, no te doy un préstamo. Eso es así. Entonces, los gobiernos que hacen este tipo de cosas tienen mucho que perder a nivel político, pero mucho que ganar para su pueblo en el favor del Señor. Y aplaudimos totalmente esa parte. Eso que hemos comentado aquí, lo aplaudimos y era importante que lo habláramos, para que analizáramos las repercusiones que eso tiene y definitivamente ese tipo de declaración, como decías tú, Francis, tiene una repercusión muy buena para que la gente pueda poner su mirada al Señor y deseamos que Dios bendiga a El Salvador, bendiga a la República Dominicana y el Señor bendiga a las naciones de la tierra. Esa iglesia que está en El Salvador, sigan clamando, que ustedes están viendo respuestas de parte de Dios, no es de parte de un hombre, sino un hombre que Dios usa para responder por su misericordia. Por su misericordia. Eso es. Así mismo es. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.